2021, 365 días, todos con contagios nuevos de COVID-19. Esa fue la constante de un año de arrastre de efectos de pandemia, una pandemia que apenas estaba iniciando. Contingencia sanitaria que marcó los parámetros de todos los sectores, médicos, económicos y sociales. La enfermedad puso contra la pared nuestra vida diaria. Nos alejó de los nuestros, nos limitó a visitarlos y acercarnos por el temor del contagio. El COVID nos quitó hasta cierto punto la libertad, un virus que hasta hoy, con variantes, nos mantiene en alerta. Un año además, marcado por los fenómenos naturales. Este es el resumen de noticias de Guerrero en 2021, el año de la resistencia y adaptación social a la pandemia. 2021 fue un año de cambios, de constante movimiento y dinamismo donde el COVID-19 fue el eje rector de todos los sectores y rubros, la economía, el turismo, la educación, las elecciones y transiciones de gobierno, pero también donde los desastres naturales, una vez más, marcaron la vida de los guerrerenses. Este es el resumen anual 2021. La pandemia de COVID-19 continuó siendo el tema mundial. Guerrero inició el año en semáforo amarillo, sin embargo, tras las fiestas de fin de año retrocedió a naranja. En ese momento, con 26.197 casos confirmados y 2.729 defunciones. A la par, el 13 de enero, la médico general Kenia Villanueva se convirtió en el primer trabajador de primera línea del sector salud en recibir la vacuna anti-COVID-19 Pfizer BioNTech en Acapulco. En total, serían más de 9.820 dosis para personal médico en esta primera etapa. Afortunada, un poquito de miedo, incertidumbre por cómo iba a sentir. Pues esperemos y todos, ahora sí que nos vacunemos. Esperemos y en los 2-3 años todos tengamos ya esta vacuna. En enero también, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la segunda etapa de aplicación de la vacuna contra COVID para inmunizar a personas de 60 años y más. Ya inició el Plan Nacional de Vacunación, los preparativos, la integración de brigadas de vacunación para ir hasta las comunidades más apartadas de México. Iniciaría con 3 millones de habitantes en las comunidades más apartadas del país. En el estado, el 15 de febrero se inició la aplicación de 25.500 vacunas contra el coronavirus para las y los adultos mayores. Primero, en los municipios de Tierra Caliente, Costa Grande y Montaña. En Acapulco, se inició la aplicación del biológico el 15 de marzo, a más de 90.000 adultos mayores. Aquí vamos a estar un poquito. Sin embargo, la pandemia no dio tregua. Tan solo durante el mes de enero, en Guerrero murieron 670 personas por COVID, la cifra más alta hasta ese momento. Y es que con el avance de la vacunación en la mayoría de los grupos de edad, 50-59 y 40-49, la tabla de contagios y defunciones parecía mantener una estabilidad. Sin embargo, llegó una nueva oleada. A partir del 15 de julio, la curva epidemiológica se disparó. Ese mes, los eventos políticos de campaña y las elecciones a cargos de elección popular cobraron factura en Guerrero. La entidad pasó de nueva cuenta a semáforo epidemiológico amarillo tras un aumento de 8 a 36.2% en los casos de COVID. En agosto, la tendencia no paró. El semáforo retrocedió a alerta máxima, rojo, ante el repunte de casos principalmente en Acapulco y Chilpancingo. Agosto se convirtió en el mes donde Guerrero alcanzó la cifra récord de contagios y muertes por COVID. El 19 de agosto, la entidad registró 928 casos en un solo día. El 23 de agosto, la Secretaría de Salud informó que en el mes se registraron 701 defunciones por COVID, el mayor número desde el inicio de la pandemia. También ese mes, la vacunación inició para personas de 30 a 39 años, uno de los grupos de edad de mayor importancia económicamente activa. Días después, también se comenzó a proteger a jóvenes de 18 a 29 años. El panorama cambió y con el cuadro de vacunación en el gran número de personas, los casos sin muertes descendieron. El 4 de octubre, Guerrero regresó a semáforo verde. En los primeros días de diciembre, la variante más reciente de COVID-19 llegó a México, Omicron, un tipo de coronavirus que la Organización Mundial de la Salud describió con una tasa más alta de reinfección. Ante esta noticia, dio inicio la jornada de vacunación de refuerzo para personas de 60 años y más en Guerrero. La aplicación de la tercera dosis comenzó el 16 de diciembre en los municipios de Acapulco y Chilpancingo en una primera etapa.
Hasta el cierre de esta edición, Guerrero suma más de 2 meses y medio en semáforo verde, con cifras a la baja y una estabilidad de casos nuevos, activos y defunciones por la enfermedad. De nueva cuenta, los fenómenos y desastres naturales marcaron la vida de los guerrerenses. El 7 de septiembre a las 8 de la noche con 47 minutos y 57 segundos, un sismo con magnitud de 7.1 grados sorprendió a Acapulco. El epicentro se detectó a 11 kilómetros al sureste de la ciudad. Desde los primeros minutos, los daños fueron notándose. A la par, las réplicas no paraban. La más fuerte se produjo minutos después. 5.2 grados de magnitud que aumentó la incertidumbre y temor entre la gente. Colapsaron casas, cayeron rocas, árboles, postes y balcones. Se registraron deslaves, cortes carreteros, fallas en energía eléctrica, fugas de gas y daños materiales en hoteles, restaurantes y comercios. Cientos de turistas que se encontraban vacacionando en el puerto durmieron en la calle, sobre camastros y colchonetas en la banqueta. La imagen dio la vuelta al mundo y conforme pasaban los minutos, los daños iban en aumento. Esta es una de las principales afectaciones que dejó el sismo de 7.1 grados en Acapulco. Es el derrumbe de una barda y de lo que era un jardín en la calle Paraíso de la colonia Condesa y que terminó sobre este auto y sobre la avenida, la cual está totalmente bloqueada. Visitantes nacionales y extranjeros vivieron una noche complicada entre las constantes réplicas que sacudieron el suelo de este destino de playa. La mayoría decidió dormir en áreas al aire libre, en los estacionamientos de hoteles, en la vía pública o a bordo de sus vehículos particulares. En las zonas turísticas como la costera Miguel Alemán, restaurantes, centros de consumo, comercios y negocios de distintos giros reportaron daños como caídas de cristales, mobiliario y equipo de trabajo. El Aeropuerto Internacional Juan Álvarez de Acapulco cerró casi un día operaciones al sufrir daños en equipo de cómputo y electrónico en su torre de control y terminal aérea. También se realizaron labores de limpieza en el edificio terminal, así como una evaluación exhaustiva para evitar riesgos y posteriormente reiniciar las operaciones comerciales. El sismo provocó daños en por lo menos 13 hospitales de Guerrero. Se evacuaron pacientes en la mayoría de ellos. En los hospitales del ISSSTE e Instituto Estatal de Cancerología, en la avenida Ruiz Cortines de Acapulco, fueron atendidos en pasillos, estacionamientos y áreas exteriores. En el caso del Hospital Vicente Guerrero del IMSS, el más grande del estado, se evacuaron a 131 pacientes, se otorgaron 7 altas voluntarias, se atendieron 3 partos con 3 recién nacidos en área acondicionada y se realizó una cirugía de urgencia. En la unidad de medicina familiar, número 26 del IMSS, ubicada en la colonia Emiliano Zapata, el reporte de daños fue mayor y se decidió suspender los servicios hasta que se hiciera una revisión. Asimismo, en Acapulco 15 unidades habitacionales reportaron daños y solicitaron revisión estructural. 2 fueron las más afectadas, la unidad Vicente Guerrero 200 en la zona Diamante del puerto y el conjunto residencial Cantaluna en Pie de la Cuesta. Decenas de personas tuvieron que refugiarse en albergues. En la unidad Vicente Guerrero 200, el sismo provocó daños en 48 edificios, dejando 608 familias afectadas. En Cantaluna, más de 600 casas sufrieron algún tipo de daño, el 80% del conjunto habitacional. Las familias decidieron dormir en los estacionamientos. De manera individual, también se registraron caídas de bardas, balcones y desprendimiento de paredes en condominios, departamentos y hogares particulares. En la avenida Escénica, una de las principales vías de comunicación del puerto que conecta la zona dorada con la Diamante, se registraron 4 puntos críticos por caída de rocas y deslaves. Para el retiro de estas, se tuvo que ocupar maquinaria pesada, camiones y equipo especializado para dar circulación y evitar lugares incomunicados. En la zona centro del estado, sobre la carretera federal México-Acapulco desde el kilómetro 26 al 56, se registraron 6 derrumbes carreteros en diferentes puntos que impidieron el paso de los vehículos por un lapso de 10 horas. En Chilpancingo, 3 edificios de la etapa 8 de la colonia Infonavit presentaron daños considerables en su infraestructura. Ahí, 71 personas fueron evacuadas por el riesgo que corren los edificios. Es dejar tu patrimonio y lo que has construido. En la comunidad de Locotito, municipio de Chilpancingo, también se registraron al menos 25 casas dañadas con derrumbes de muros y pérdidas totales de inmuebles. Las zonas rurales también fueron de las más afectadas. Tan solo en Acapulco, el reporte preliminar fue de más de 1000.
se quedaron sin servicio de agua potable, sin energía eléctrica, carecieron de alimentos y decenas de familias durmieron al aire libre por temor a las réplicas. Esta era la casa de la familia Mollado. Después del sismo, quedó inhabitable. Aquí eran las recámaras. Como podemos observar, solo ha quedado la base de una de las camas y esta pared está sostenida por este barrote. Solo por eso sigue en pie. Pueblos enteros reportaron algún tipo de daño en su infraestructura, principalmente por ser de adobe, lámina o madera. En Nocotito tengo el reporte de aproximadamente 20 viviendas en lo que ahorita. Sin embargo, fue hasta el 14 de septiembre que, después de protestas y denuncias en medios de comunicación, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que iniciaría el censo de afectaciones por el sismo y se apoyaría económicamente a los damnificados. Durante la conferencia matutina, el Ejecutivo Federal dijo que no dejaría solos a los gobiernos locales y continuaría apoyando a Guerrero, ya que es uno de los 3 estados más pobres del país. Sí, hay daños en viviendas, sobre todo en las viviendas precarias de la gente humilde. Hablé ayer mismo con el secretario del Bienestar para que se inicie un censo y se apoye a los que fueron afectados en sus viviendas. El reporte final de autoridades fue de más de 15,000 damnificados en el estado, de los cuales 8,000 eran de Acapulco, el sitio del epicentro del sismo y donde hasta ese día sumaban 849 réplicas. En total, fueron 8,700 casas dañadas, 4,542 en la zona rural y más de 4,280 en la urbana. Hasta las 8 horas del 27 de diciembre de 2021, se han registrado 2,730 réplicas del sismo de 7.1 grados ocurrido en Guerrero el 7 de septiembre. La más grande sigue siendo de 5.2 grados. Por si fuera poco, un mes y medio después, el 25 de octubre, el huracán Rick tocó tierra en el municipio de La Unión. Las lluvias y fuertes rachas de vientos provocaron la inundación de 1,540 casas. 658 más resultaron con daños por desprendimiento de techos. Además, 598 hectáreas de cultivo fueron afectadas, se registraron 26 cortes carreteros por desbordamiento de ríos y 17 puentes vehiculares también fueron dañados. Por el paso de este meteoro, las clases presenciales fueron suspendidas en todos los niveles educativos de los municipios de las regiones Costa Grande y Tierra Caliente. La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, firmó la solicitud de declaratoria de emergencia y desastres para 6 municipios afectados por el paso del huracán, con el fin de obtener recursos emergentes del gobierno federal para las familias damnificadas por el fenómeno meteorológico. La solicitud, dirigida a la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, fue planteada para los municipios de Coahuayutla de José María Izazaga, Benito Juárez, La Unión de Isidoro Montes de Oca, Petatlán, Tecpan de Galeana y Zihuatanejo de Azueta. Vamos a apoyar en todo lo que requieran sus municipios, las comunidades afectadas, las familias afectadas. El sismo y las lluvias dejaron daños en Guerrero. Aún hay viviendas y zonas donde las afectaciones siguen sin solucionarse. 2021 fue un año de elecciones, la jornada más grande de la historia, de cambios nunca antes vistos. Guerrero vería tomar protesta por primera vez a una mujer como mandataria en la entidad. La pandemia volvió a ser el eje rector, ahora en los comicios, pero eso no inhibió el voto, aunque sí dejó un efecto negativo. Las campañas y concentraciones de personas arrojaron de nueva cuenta una oleada de contagios de COVID-19. Esto impactó en la economía, los comercios, el empleo y la reactivación de las unidades de negocio. Así fue el va y ven de 2 temas que, por más distintos que parezcan, encontraron sus efectos en el virus que circula en el mundo. Guerrero fue una de las 15 entidades federativas que renovaron gubernatura el 6 de junio de 2021, en lo que significó el proceso electoral más grande de la historia de México. En total, se eligieron 796 cargos, además de gobernador. También se renovó el Congreso local de la entidad con la elección de 46 diputados, 28 de ellos por mayoría relativa y 18 designados por representación proporcional para integrar la 63 legislatura. En la entidad, más de 3.500.000 habitantes también eligieron 80 presidencias municipales, 85 sindicaturas y 584 regidurías.
Se llevó a cabo en medio de la contingencia sanitaria por COVID-19 y la polémica generada tras la cancelación del registro de la candidatura de uno de los principales contendientes, el morenista Félix Salgado Macedonio. El registro de la candidatura de Salgado Macedonio fue retirado por el INE el pasado 13 de abril y cuya decisión fue confirmada posteriormente por el Tribunal Electoral del Poder Judicial. Tras esta decisión, Morena designó el sábado 1 de mayo a Evelyn Salgado Pineda para contender por la gubernatura, luego de realizar 2 encuestas por la Comisión Nacional de Elecciones del partido. Al final, las candidatas y los candidatos que contendieron por la gubernatura de Guerrero fueron Dolores Huerta Valdovinos por el Partido Encuentro Solidario, Ruth Zabaleta Salgado de Movimiento Ciudadano, Ambrosio Guzmán Juárez de Redes Sociales Progresistas, Pedro Segura Valladares por la coalición Juntos Haremos Historia del Partido del Trabajo y Partido Verde, Mario Moreno Arcos de la coalición PRI-PRD bajo la fórmula Va por Guerrero, Irma Lilia Garzón Bernal del Partido Acción Nacional, quien declinó el 29 de mayo a favor del proyecto del candidato de la alianza PRI-PRD, Evelyn Cecia Salgado Pineda por Morena, y Manuel Negrete Arias de Fuerza por México, quien finalmente declinó por la morenista Evelyn Salgado. En los últimos 20 años, Guerrero había sido gobernado por 2 partidos, el PRI de 1999 a 2005 con René Juárez Cisneros y hasta este año por Héctor Astudillo Flores. En tanto, los otros 2 sexenios fueron para el PRD, con los gobiernos de Carlos Seferino Torreblanca Galindo de 2005 a 2011 y con Ángel Aguirre Rivero de 2011 a 2014, quien posteriormente fue sustituido por Salvador Rogelio Ortega Martínez de 2014 a 2015. Sin embargo, el voto para este 2021 mostró otras preferencias. Evelyn Salgado Pineda, candidata de Morena, fue declarada ganadora con 643.814 votos a su favor, 62.000 votos más que su oponente de la coalición PRI-PRD, Mario Moreno Arcos. Esto, de acuerdo con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. El 15 de octubre, Evelyn Salgado rindió protesta como gobernadora de Guerrero. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, convirtiéndose en la primera mujer al frente del Estado. La ceremonia se llevó a cabo alrededor de las 12:30 horas en el Congreso de Guerrero. Ahí, expresó que entre sus principales compromisos está acabar de raíz con la corrupción, promover la transparencia en todos sus aspectos, respetar y hacer valer los derechos humanos, favorecer el crecimiento económico y otorgar el servicio de calidad. Antes, el 30 de septiembre, 55 hombres y 25 mujeres rindieron protesta como nuevos alcaldes y alcaldesas. Sin embargo, el proceso para llegar no fue fácil. Entre hechos de violencia y atentados, participaron 8 aspirantes a la presidencia municipal de Acapulco. Igor Alejandro Aguirre Vázquez, candidato del Partido del Trabajo, José Alberto Alonso Gutiérrez, de Fuerza por México, Alejandro Carabias y Casa, por el Partido Verde Ecologista de México, Luisa Fontova Torreblanca, por Acción Nacional, Raúl Mauricio Legarreta Martínez, por el Partido Encuentro Solidario, Abelina López, por Morena, Ramiro Solorio Almazán, de Movimiento Ciudadano, y Ricardo Taja Ramírez, por la coalición Va por Guerrero conformada por el PRI y el PRD. Al final, Abelina López Rodríguez resultó ganadora. Recibió en instalaciones del Consejo Distrital número 4 del Instituto Electoral de Participación Ciudadana la constancia de mayoría de la contienda por la alcaldía porteña. La actual presidenta municipal se posicionó con un aproximado de 76.396 votos. Detrás de López Rodríguez se posicionó el candidato por la alianza PRI-PRD, Ricardo Taja Ramírez, con 59.200 votos. Abelina López rindió protesta como alcaldesa constitucional del municipio de Acapulco el 30 de septiembre pasado, quien se comprometió a trabajar en los problemas más urgentes de Acapulco, como el agua potable, la recolección de basura, servicios públicos, así como la atención a viviendas colapsadas por el terremoto del 7 de septiembre y la mitigación de los estragos que ha dejado la pandemia de COVID. En Chilpancingo, 8 personas buscaron la preferencia entre los habitantes de la capital del estado. Gustavo Alarcón Herrera, del Partido Acción Nacional, Alejandro Arcos Catalán, de la coalición PRI-PRD, Fátima Carvajal Sánchez, del Partido del Trabajo, Pío Quinto Damián Guato, de Movimiento Ciudadano, Norma Otilia Hernández, de Morena, Nélida Petatán Calleja, del Partido Redes Sociales Progresistas, Erika Salinas Valadez, del Partido Fuerza por México, y José Alberto de los Santos García, del Partido Verde Ecologista de México. Los ciudadanos eligieron a Norma Otilia Hernández Martínez, de Morena, como alcaldesa de la capital con 53.004 sufragios, el 51.1% de los votos. Mientras tanto, en Taxco ganó Mario Figueroa Mundo, el único candidato que obtuvo victoria por el extinto Partido Fuerza por México. En Zihuatanejo, Jorge Sánchez Alec repitió por el PRI. En resumen,
El PRD solo ganó en solitario 12 municipios, en 5 de ellos con reelección de sus candidatos. El PRI, por su parte, ganó 14 localidades, 2 de ellas en reelección. En alianza, estos dos partidos ganaron 14 municipios, con 5 presidentes municipales reelectos. Morena, que había ganado 15 municipios en 2018, aumentó a 17 en esta elección, conservando 5 de los ganados en las elecciones pasadas, con 3 de ellos en reelección. El Partido del Trabajo ganó 6 municipios, uno más que en 2018, aunque solo continuará gobernando como partido Zapotitlán-Tablas, donde ganó en 2018 también. El Partido de Acción Nacional también aumentó el número de municipios que gobernará en Guerrero, al pasar de 4 a 5 con la reelección de Pilcaya. El Partido Verde Ecologista de México consiguió retener el mismo número de municipios que en 2018, con 6 ganados en ambas elecciones, aunque solo retuvo 3 de los que ya había gobernado desde los comicios pasados, incluyendo 2 en reelección. Movimiento Ciudadano solo ganó 3 municipios, 2 de ellos con continuidad partidista y 1 en reelección del presidente municipal. El Partido Encuentro Solidario ganó en 2 municipios y Fuerza por México en 1. En total, 19 alcaldes guerrerenses lograron su reelección. El Congreso local quedó integrado por 22 diputados de Morena, 11 del PRI, 10 del PRD, 1 del Partido Verde, 1 del PAN y 1 del PT. En 2021, la economía arrastró el impacto negativo de la pandemia de COVID-19. En el mundo, por ejemplo, casi 175 millones de empleos en el sector de viajes y turismo se perdieron. Esto repercutió en México, pues este sector contribuye al 15.5% del Producto Interno Bruto total. Por supuesto, en Guerrero también se resintió. El aumento o disminución de contagios y defunciones por esta enfermedad marcaron la pauta cada 2 semanas para definir aforos, afluencias, ocupaciones hoteleras y otros indicadores que golpeaban al sector económico, comercio, servicios y turismo. Provocó desempleo, cierre de negocios y de empresas, pero sobre todo, desesperanza en la cadena de valor del destino, en un estado que vive prácticamente de la actividad turística y comercial. A inicio de año, Guerrero regresó a semáforo naranja. Con ello, 5 de cada 10 empleos de restaurantes y bares de Acapulco fueron suspendidos temporalmente por la reducción en el horario de funcionamiento de 2 de la mañana a 11 de la noche. A finales de enero, la pandemia no paró y el semáforo rojo llegó. Tan solo ese mes, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado reportó la pérdida de 900 empleos. En abril, comenzaba a verse un poco de respiro. Tras 14 meses de encierro y con un reto mayúsculo, se realizó en Acapulco el 27º Congreso Nacional de la Industria de Reuniones. Bajo estrictos protocolos de bioseguridad, como tomas de temperatura, pruebas COVID, sanitización constante, circuitos de acceso y salida, inversión en tecnología para filtración de aire, entre otros aspectos, del 21 al 23 de abril la zona Diamante recibió a decenas de personas procedentes de distintos estados del país. Se veía la luz al final del túnel, pero llegó de nuevo el retroceso de los semáforos hasta la alerta máxima después de las elecciones de julio y la falta de supervisión en sectores como transporte o mercados. Los aforos y horarios cayeron con mínimos de operación. En agosto, la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo pronosticaba que 6 de cada 10 empresas en Acapulco presentaban riesgo de cierre definitivo o temporal por la crisis económica. Los aforos y horarios de funcionamiento para las actividades económicas no eran suficientes para generar ingresos y pagar todos los servicios que necesitaban las empresas para poder operar. Se sumaron cancelaciones y la ocupación registró en promedio 30%. Para contrarrestar se intensificaron campañas de capacitación, llegando a más de 20,000 personas. Se propuso vacunar contra la enfermedad por lo menos a 10,000 más de manera prioritaria. Sin embargo, llegó septiembre y cuando nada podía ser peor, se registró un sismo de 7.1 grados el día 7. En aquel entonces, el 90% de los restaurantes de Acapulco registraron pérdidas materiales en insumos, cristalería, loza, refrescos, alimentos y productos. La Canirac informó además que se cerraron 5 negocios temporalmente por revisiones de posibles daños en su estructura y no contar con el servicio de energía eléctrica. Establecimientos de primer cuadro de la ciudad disminuyeron su actividad. En algunos casos se mantuvieron con cortinas abajo. Otros no prestaron servicio y se dedicaron a la revisión de inmuebles o limpieza de los mismos para cuantificar los daños. Las ventas disminuyeron hasta 60% en algunos sectores de Acapulco en el tercer trimestre del año. En Ixtapas y Guatanejo, 5 hoteles cerraron por falta de recursos. Con este panorama,
cámaras empresariales solicitaron un plan de reactivación económica, así como estrategias de rescate dirigido a micros, pequeños y medianos comercios, el cual nunca llegó. Lo que sí comenzó fueron las nuevas administraciones municipales y estatal. Con ello, la esperanza de un cambio, de apoyo al sector económico. Sin embargo, los casos y las defunciones siguieron marcando la pauta. El 4 de octubre la entidad regresó a verde y con ello, la apertura de aforos, horarios y actividades económicas. Incluso, los antros y centros nocturnos cerrados pudieron abrir sus puertas nuevamente después de 18 meses. Todos los eventos pausados tomaron su rumbo de nuevo. En Acapulco, se llevó a cabo la 34ª Convención Internacional de Minería del 19 al 22 de octubre. Participaron más de 7,000 personas. El lema, ser pilar de la reactivación económica de México. Y es que a pesar de la pandemia de COVID, la industria minera creó más de 40,000 empleos en México durante 2021, teniendo un impacto directo en Guerrero, donde se ubica la tercera mina con mayor producción de oro en el país y donde se anunció una inversión de más de $800 millones. El domingo 14 de noviembre, Acapulco alcanzó la ocupación hotelera más alta de 2021. El puerto promedió 69.5% con un alcance de 7,000 habitaciones ocupadas. Con ese marco, llegó otro de los eventos más esperados, el Tianguis Turístico de México. El Gran Tianguis Turístico México 2021. La cita, Mérida, Yucatán, del 16 al 19 de noviembre. Guerrero estuvo presente. La delegación fue integrada por más de 200 personas. Por primera vez, participaron 10 presidentes municipales, más de 40 hoteleros de distintas zonas de la entidad, 18 organizaciones turísticas, 8 agencias de viajes, 4 productos turísticos y 2 wedding planners. El pabellón de Guerrero, además de ser vistoso y colorido, implementó una estrategia agresiva de ventas con videos de ventajas competitivas y financieras de los destinos de la entidad, además de tener salas de reuniones disponibles todo el tiempo. El resultado, 1,300 citas de negocio. El 19 de noviembre, allá en Mérida, en el cierre del evento turístico más importante del país llegó el día esperado. La gobernadora Evelyn Salgado Pineda recibió la estafeta para la realización de la edición 46 del Tianguis Turístico Acapulco 2022. Le hace entrega a la gobernadora del estado de Guerrero, Evelyn Cecia Salgado Pineda. Hoy, a casi 2 meses y medio de semáforo verde, y ante la temporada vacacional más esperada del año, se observa un cierre positivo y un comienzo prometedor para 2022. La expectativa de derrama turística económica es de 3,000 millones de pesos para la entidad, con una ocupación de 80%, lo que permeará en el bolsillo de la cadena de valor del turismo y las familias guerrerenses. 2021 fue un año de adaptación. Dejó daños irreversibles, muertes, pero un avance importante en la vacunación. Hoy se ve la luz al final del túnel, pero aún hay que esperar, porque la pandemia está presente en la humanidad. Este fue el resumen anual de noticias. Hasta la próxima.